¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Bueno, hoy tenemos a una persona especial. Se trata de un escritor, se trata de un filósofo. Es uno de los que han escrito el libro que va dirigido a la persona de Felipe VI, Cartas hispanistas a Felipe VI, 16 escritores hispanistas que se han dirigido a Felipe VI en defensa de la hispanidad. En un país donde prácticamente estamos perdiendo nuestras raíces y estamos en un proceso globalista, de globalismo auténtico. ¿Qué le han dicho a Felipe VI? ¿Qué le han dicho esos 16 hispanistas a Felipe VI? Pues hoy tenemos precisamente a uno de ellos, que es ni menos que Javier Barraycoa. Javier Barraycoa tiene su página web, barraycoa.com, en donde tiene, podéis leer artículos, anotaciones de él. Es filósofo, es escritor, es doctor en filosofía, también es profesor de ciencias políticas y, digamos, que sigue el tradicionalismo español. Y lo vais a ver enseguida, vamos, lo vais a ver enseguida. Y nada, sin más, Javier Barraycoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, don Pedro, y muy agradecido de estar en tu programa por primera vez. Por primera vez, sí. Sí. 16 hispanistas. ¿En qué ha consistido ese libro? Porque claro, es una obra que ha reunido los escritos de 16 personas, digamos, comprometidas con el hispanismo. ¿En cómo surgió el proyecto? ¿Cómo te lo comunicaron? ¿En qué ha consistido? Bueno, lo bonito de este libro es que ha sido una cosa, podríamos decir, relativamente espontánea, pero que es fruto, yo creo, que de un despertar de la hispanidad, del valor de la hispanidad, de lo que significa la hispanidad y de la importancia que va a tener en nuestro futuro muy próximo la idea fuerte de hispanidad. Y a base de contactos entre hispanistas, que poco a poco nos íbamos conociendo, pues nos reunimos primeramente en un chat para intercambiar nuestros estudios, nuestros escritos, nuestras impresiones, y a partir de ahí salió la idea de publicar un libro, más o menos cada uno tratando del tema en el cual estaba especializado. El peligro era que el libro saliera pues una dispersión de asuntos y de temas, digamos, periféricos, pero la verdad es que, por eso de forma espontánea pero armoniosa, ha parecido un libro, yo creo que muy conjuntado, al que se acerca por primera vez a la idea de hispanidad, se va a dar cuenta que es una cosa bonita y además que te anima pues realmente en tu propia identidad que tanto nos están machacando en los últimos decenios. Y luego es un libro que participa gentes tanto de España, incluso de zonas que tendemos a pensar que son casi dominadas por el nacionalismo totalmente, pero vascongadas o Cataluña, pues también hemos participado vascos y catalanes, y gentes de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina. Y la verdad es que, bueno, el libro ha tenido una resonancia que ni siquiera nosotros imaginábamos, con lo cual confirma un poco la importancia de tratar este tema. Y en concreto, ¿cuál ha sido tu aportación? Bien, mi aportación es una pregunta: ¿qué es la hispanidad? Digamos que era como el primer capítulo, tenía la responsabilidad de este primer capítulo, de dar un marco general para entender la hispanidad. Lo digo por un motivo, porque la idea de hispanidad es una idea que, como idea fuerza, yo lo llamo una doctrina de acción, ¿no? Es un conjunto de ideas en el fondo, aparece en un momento histórico muy concreto, aunque la hispanidad históricamente existió y existe, podemos decir, desde hace siglos, pero como idea fuerza aparece en un momento histórico, paradójicamente o curiosamente en Argentina, pero con autores españoles y en la época de la Segunda República Española, donde también nuestra identidad fue tan digamos, segada, o se intentó destruir lo que iba a ser España. Entonces, esta idea o doctrina de acción, yo la articulo en base a tres autores, que son Ramiro de Maeztu, su Defensa de la Hispanidad, una obra
clave, una obra potentísima, una obra que yo tuve la suerte de leer muy joven y que ha marcado, digamos, pues puedo decir, mi espíritu, incluso mi obra intelectual, ¿no? Y luego está Isidro Gomá, que llegó a ser cardenal primado de España cuando el cardenal Segura fue expulsado por la República, porque la República no soportaba que hubiera alguien que le dijera las verdades y expulsan al cardenal Segura. Pues Isidro Gomá tiene una apología de la hispanidad y ambos, Ramiro de Maeztu y Gomá, digamos, expresan estas ideas por primera vez en Buenos Aires, donde, por cierto, un sacerdote vasco, don Zacarías Vizcarra, es el primero que utiliza, ya en un sentido moderno, esta idea, hispanidad, ¿no? Como idea fuerte. Antes era, digamos, una apelación al uso del lenguaje español y poco más. Y un último autor es la idea de hispanidad de García Morente, ¿no? Y entonces estos tres autores le dan como ese carácter no solamente geopolítico, que lo es y es muy importante, sino también de cosmovisión, ¿no? Habla Maeztu de los caballeros de la hispanidad y a partir de ahí va proponiendo una serie de características de todos aquellos que quieran participar de lo que participaron nuestros antepasados y quieran asumir el reto de salvar España y salvar lo que sembró España allende los mares tras, insisto, esos momentos de la Segunda República donde parece que alguien quiere finiquitar lo que realmente significó y ha significado España en la historia. Y ahora mismo, ¿en qué momento nos encontramos de la hispanidad? ¿Qué momento atravesamos? Bueno, la hispanidad, curiosamente, también lo cuento en mi capítulo, la hispanidad, aparece una idea, tú ya sabes, me imagino que el mal siempre busca colarse bajo forma de cosas buenas y bajo apariencia de bien. Entonces, hubo un intento por parte de una izquierda muy masonizada, los descendientes, sobre todo en Hispanoamérica, de esas repúblicas criollas anti-españolas que fomentaban la leyenda negra, que querían, digamos, una idea de hispanidad, bueno, como una unión de repúblicas y laicas y contra la idea esa de madre patria, ¿no? Un poco lo que intentó en su momento Chávez y ha intentado pues la izquierda en Hispanoamérica y llamándola con ese nombre que no nos gusta de Latinoamérica, ¿no? Pero curiosamente o providencialmente en los últimos, y es muy reciente, yo creo que en los últimos 5, 6, 7 años han empezado a aparecer grupos hispanistas, digamos, rechazando esa idea de hispanidad como digamos, una internacional, igual que hubo la internacional comunista, pues una internacional de izquierdas o comunista latinoamericana, pues están apareciendo autores que dicen, no, esto no es la hispanidad es algo profundo, más profundo, no lo podemos entender sin la labor de España, no lo podemos entender sin, digamos, toda una serie de características civilizadoras que lleva España y que nos diferencia a la monarquía hispánica de lo que fue el Imperio Británico, radicalmente. Y entonces ahora, a partir de este resurgir de hispanistas que nos empezamos a conocer, yo insisto, yo creo que pocos años, muchos, hemos descubierto que había muchos y pensando en la misma línea, ¿no? Y esto, pues yo intuyo que es como un despertar. Todavía es pronto, pero es un despertar muy interesante. De hecho, perdona, uno de los capítulos lo escribe Patricio Lons, que es un hispanista que tiene mucha resonancia, mucha fuerza, ha estado en España, es un enamorado de toda la hispanidad, de España, y cuando estuvo aquí en España recorrió toda la península y la verdad es que de todos lados todo el mundo se maravillaba, ¿no? Como un argentino venía a hablarnos de lo que éramos los españoles, que posiblemente nosotros ya lo estamos olvidando, por desgracia, debido a estas ingenierías sociales que nos pretenden cambiar el alma, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que la hispanidad de verdad ahora está en un primer momento de tomar conciencia de lo que es la hispanidad en un mundo globalizado donde o encontramos esos nexos de unión potentes, ¿no? Pero no solo materiales, sino espirituales, ¿no? Por tanto, una geopolítica, pero con un alma, o seremos machacados por la anglosfera, porque esto será así, o por ese mundo chino, llámalo como quieras, ese oriente que parece que el mundo se va a dilucidar entre dos poderes,
y a ver quién se queda con el poder global, pero yo creo que ahí los países hispanos tienen mucho que decir, tenemos mucho que decir, y este es el primer paso es tomar conciencia. Y yo creo que se empieza a dar. La hispanidad, digamos, que su gran amenaza es el globalismo, ¿no? Quiere decir, el perder la identidad, ¿no? Sí, sí. Claro, pero es que el globalismo, inevitablemente hay una fuerza globalista y está ahí, ¿no? Y no la vamos a eliminar de golpe. Otra cosa es que los efectos de esa globalización los podamos frenar siendo un cuerpo geopolítico muy potente. Ahora, si nos quedamos solo en el marco materialista economicista, pues habremos caído en la mentalidad anglosajona, ¿no? Americana, norteamericana, inglesa. Y entonces lo que puede aportar la hispanidad es una historia de la cual, por mucha leyenda negra que haya, no tenemos por qué avergonzarnos. Más bien, yo cada vez que estudio más estos temas y voy leyendo autores, y pues es que te enorgulleces. Dices, ¿cómo es posible, ¿no?, que en un contexto de expansión de las potencias europeas por todo el mundo, solo España fuera capaz de hacer una obra, digamos, de verdadera civilización, ¿no?, dignamente? Y entonces, bueno, pues sí. ¿Y el problema cuál sería? Igual que si Hispanoamérica, que está disgregada, no conseguimos encontrar esos puntos de unión, tenemos la analogía con España, ¿no? Que pues evidentemente España está en constante peligro en los últimos decenios de desintegración, ¿no?, de fuerzas centrífugas alimentadas, vete a saber por quién, pero están ahí. Y yo creo que si no miramos a Hispanoamérica, no encontraremos tampoco el medio o el modelo o el paradigma de salvación de España. ¿Y qué casos prácticos, digamos, crees que se pueden dar entre las naciones, entre España, por ejemplo, y naciones hermanas como México, Argentina, Colombia, aparte de, en fin, de escribir libros juntos, pero algo más, algo que tengan más enjundia? ¿Qué casos prácticos? Compartir enseñas, promocionar, compartir enseñas, no sé. Sí. Que se palpe la hispanidad, que la gente pueda palpar ya la hispanidad. Sí, a ver, parecía que ahora me voy un poco por las nubes, pero no. Hemos hablado de Patricio Lons, que para mí es una persona que admiro profundamente, somos amigos, pero lo admiro como hispanista y como intelectual. Él, cuando cuenta, digamos, su trayectoria, cómo empieza a hablar de la hispanidad, lo dice que es a raíz de la Guerra de las Malvinas, donde creo recordar que tuvo un hermano combatiendo ahí. Y claro, hay un momento que él se da cuenta que espontáneamente, muchos países de Perú, de Chile, etcétera, estaban dispuestos, cosa que el gobierno argentino no permitió, estaban dispuestos a ir a ayudar como hermanos a la lucha contra el inglés, ¿no? Bueno, digo esto porque él lo interpreta como todavía que esa ascua de hispanidad, de hermandad, todavía estaba viva y que había que resucitarla o recuperarla. Entonces, en nuestro combate geopolítico con el mundo anglosajón, es evidente que bueno, aparte de que desde el famoso plan de Maitland, que ya hace 200 años los ingleses ya estaban pensando cómo disolver el imperio español, cómo destruirlo desde dentro, pues es evidente que el mundo anglosajón ha hecho un daño brutal en toda América. Entonces, y no sería imposible, más bien, cosas prácticas, una moneda común o un espacio común, igual que hay el espacio europeo, pues tener un espacio común en Hispanoamérica, un espacio común que puede ser económico, puede ser de circulación, puede ser de muchísimos aspectos. Solamente cuando se hace el tratado, fíjate, cuando se hace el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, bueno, las élites norteamericanas se pusieron, se pusieron los pelos de punta porque decían, ojo, a ver si México como gire y en vez de someterse a nosotros, a lo mejor México es capaz de liderar, lo podría liderar, o varios países pueden liderar una moneda común. Si tuviéramos una moneda común, sería tan fuerte como el euro, tan fuerte como el dólar,
o el yen japonés, o la moneda actualmente yen, que es la moneda china, ¿no? Y claro, no es lo mismo que tú estés manejándote con tu peso de un país hispanoamericano, donde las sacudidas económicas internacionales te pueden destruir la economía, de hecho las lastran y las destruyen cuando quieren, a tener una posibilidad de moneda común. Pero es que además tenemos la ventaja, evidentemente, de la lengua. Aquí, un comunista de estos extraños, Armesilla, en España, defiende la iberofonía, ¿no? Diciendo que, bueno, que tenemos que buscar una identidad entre aquellos pueblos que hablamos una lengua tan próxima como el portugués y el español, ¿no? Eso, claro, a nivel, fíjate, a nivel intelectual, ahora lo vemos mucho en Internet. Tercer, cuarto lengua más usada es el español, pero es que a nivel de artículos científicos, pues el español en estos momentos está también en un cuarto, quinto, un poquito más abajo, igual sexto puesto a nivel internacional. ¿Eso qué significa? Que la lengua como tal, claro, es una fuerza impresionante y es digamos, el armazón de lo que puede ser luego un alma común de pueblos políticamente separados. Por cierto, con fronteras más que absurdas, porque hoy si cogemos los países americanos, Bolívar, que soñaba como mantener los virreinatos y un gran imperio, ¿no? Independiente de España, al final los países, Guatemala, todos estos pequeños países, eran las capitanías generales de los viejos virreinatos. Con lo cual se han creado unas fronteras que la verdad es que las miras geopolíticamente son absurdas, ¿no? Entonces, claro, esto evidentemente necesitaría un liderazgo, ¿no? Y ahí está la figura del jefe de Estado, de Felipe VI, donde podría ser, yo creo que la intención del libro, al darle este título, un título que, por cierto, nosotros no lo conocimos hasta el final, pero al darle este título de Cartas hispanistas al rey de España, es como decir, bueno, aquí hay gente de los dos lados del océano que estamos deseosos de que alguien que es el jefe de Estado de España, pero que en cierta medida representa lo que fue la monarquía hispánica, pues, digamos, diga algo, ¿no? Que sepa encontrar su lugar en el mundo. Es verdad que Felipe VI va, cada vez que hay unas elecciones y gana un presidente de gobierno o unas presidenciales en América, un país americano, pues va. Esto es muy simbólico, esto es muy importante. Pero yo creo que la monarquía en España tiene que dar un paso más. ¿Por qué? Porque si no da un paso para adelante, dará pasos para atrás. o sea. Sí, sin embargo, yo tengo la percepción de que Felipe VI está más inclinado al anglosionismo, como su padre, que a la tradición española. De hecho, incluso Felipe VI ha dado un paso y de su escudo ha quitado la cruz de Borgoña. Por lo menos la cruz de Borgoña la tenía su padre, pero en su escudo Felipe VI la ha quitado por completo. Sí. Ahí es verdad. Porque todavía los Borbones habían conservado la Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña, porque todavía tenían como esa idea de que los Borbones habían sustituido a los Austrias, pero ambos configuraban en la historia la monarquía hispánica. Esa retirada simbólica, más ese fondo morado, sospechosamente de algunos grupos que no... que no sé si podemos decir en este canal, más la reducción del orleado de la corona, ¿no? como reduciendo la importancia. Hay cosas muy simbólicas en ese escudo, que yo lo trataba en un libro que es Doble abdicación, cuando abdicó Juan Carlos I, y entonces hacía unas reflexiones sobre ese escudo de Felipe VI, y es curioso que va por la línea que tú dices, ¿no? de ir como desprendiéndose de lo que somos o la tradición que tenían que haber recogido los Borbones. Y ahora hemos visto como Juan Carlos I pues, se va a Londres antes de venir aquí y toda la prensa ha negado que se ha visto con Carlos III, con lo cual seguramente se ha visto con Carlos III. Bueno, ya sí, es evidente que o una de dos,
o la dinastía de los Borbones, sus representantes, encuentran el sentido de su dinastía en ser fieles a la tradición de España, o si no, estarán sirviendo a otros señores que además serán los que luego les borrarán del mapa y los devolverán al exilio, como le ocurrió a Isabel II y como le ocurrió a Alfonso XIII. Yo creo que no auguro un buen futuro para los Borbones en España, desde luego, pero ¿crees realmente que los Borbones, a través de su historia, ya olvidándonos de Felipe VI, sino viendo en su conjunto su trayectoria histórica, han conseguido filtrar, que se han empapado de la cultura hispánica? Porque yo, viendo sus palacios, quiero decir, viendo a los austrias que vivían en monasterios y en castillos, y los Borbones no se conformaban con eso, y aquí pues se dedicaron a, decir, traían aires versallescos, ¿no? Quiero decir, o sea, otra forma de reinar completamente diferente, ¿no? Yo no veo que el Borbón en general haya asimilado esa sencillez castellana, ¿no? Donde la corte castellana pues presumía de ser la más austera de Europa, ¿no? Sí, eso no lo han tenido ellos, no han absorbido esa cultura española. No sé si tiene la misma sensación. sí, basta comparar el Escorial, ¿no? Esa magnificencia, pero austera, ¿no? Profundamente austera, con lo versallesco, ¿no? Que además Versalles la construye Luis XIV para sus prostitutas, simplemente, o sea, para estar ahí con sus prostitutas y montar sus juergas. Claro, o contemplas cuando Carlos I pues, se retira, ¿no? Al monasterio de Yuste, y hay dos mundos. Entonces los Borbones evidentemente han arrastrado pues, el peso de su propia historia y su origen francés, pero yo creo que lo que tú dices, no se ha dado, no han llegado a penetrar en la esencia de lo hispano como lo hicieron los austrias. De hecho, Ramiro de Maeztu, en Defensa de la Hispanidad, esto ya se da cuenta y distingue estas dos etapas, ¿no? Los austrias, los Borbones. Y es verdad que con los Borbones, un imperio que parecía un poco ya debilitado, porque los austrias ya habían entrado en decadencia, pues le dan como un nuevo auge económico. Hemos de pensar pues, la expansión brutal del Real de A8 con Carlos III, como la llegada hasta Alaska y esa penetración en América ya lo grande se hace en época de los Borbones. Pero, ojo, Maeztu dice, también los Borbones aceptaron llevar pues estos libros de los ilustrados franceses, le dieron ya, se perdió ese sentido de que se estaba haciendo una obra de civilización para empezar a adquirir ese carácter muy próximo al anglosajón de decir, bueno, se está haciendo un negocio, ¿no? O sea, quiero decir, esto es una maquinaria de negocio, y entonces esa materialidad, ese espíritu ilustrado que tanto daño hizo la corte española y que nos lleva a la desgracia de Fernando VII y la invasión napoleónica y un poco casi el periodo de extinción otra vez de España con Napoleón y su invasión, pues esto también ya se va sembrando en Hispanoamérica. Y a la larga, es lo que dice Ramiro Maeztu y muchos historiadores están de acuerdo, es lo que permite alimentar esa burguesía criolla ilustrada que se cree la idea de la revolución, bueno, lo que va a ser la Revolución Francesa, y la quieren aplicar con ayuda de los ingleses, paradójicamente, a la disolución del Imperio Español y crear pues, una especie de república, ¿no? Universal, que evidentemente todo acabó en guerras propias, internas, intestinas, civiles. Nunca lo pasó peor estos territorios americanos que con la propia independencia. Y quien pone la semilla, evidentemente, son los Borbones. Y su etapa con el liberalismo, ¿no? Porque quiere decir, ellos abanderaron el liberalismo en España, sí, sí. En contra de la España tradicionalista, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí sorprendentemente una de las ramas de los Borbones, que será la de Carlos V, el hermano de Fernando VII, pues será la que reivindicará a lo largo del siglo XIX pues esa tradición, ¿no? Esa tradición hispana, que claramente es la otra rama borbónica, se entrega
a los principios de la Ilustración. Su modelo es Francia, su modelo es el modelo del Estado jacobino francés, aunque sea republicano, y todo el siglo XIX se puede traducir en un intento de construir un Estado moderno en el sentido más despectivo, o sea, en el sentido ilustrado, en el sentido, digamos, uniformista, en el sentido de matar toda diversidad y toda riqueza espiritual de España y convertirla, entre comillas, en un Estado moderno, pero sin alma, ¿no? Y copiando al modelo francés. Y ahí están esas dos Españas, que luego en la Guerra Civil siempre hablamos las dos Españas, pero esas dos Españas están en el siglo XIX. ¿De ahí nacieron realmente? ¿Ahí considera que nacieron esas dos Españas en el siglo XIX con las guerras carlistas? Sí, sí. De hecho, incluso un poco antes, porque cuando viene la Corte de la Constitución de Cádiz, que es un intento de consensuar dos Españas, ya se ve muy claro, ¿no? Como hay generales, hay militares, hay incluso guerrilleros que son patriotas, pero en un sentido ya moderno, nacionalista, francés, para decirlo de alguna forma, y hay otros que están luchando por España, están todos juntos, pero están luchando por una España tradicional, ven en Napoleón el enemigo de la cristiandad, y esas dos Españas que ya se configuran, pero están juntas porque están luchando contra Napoleón. Pero algunos luchaban contra Napoleón, pero estaban enamorados de las ideas que traía Napoleón. No sé si me explico. Y esas dos Españas serán las que veremos en la Guerra Realista, 1820-23, esos 3 años en los cuales hay una parte de España, una guerra civil, y está la España tradicional y la España que quiere ser moderna, ilustrada, que por cierto, en 1820 es cuando se produce el levantamiento de Riego, que lleva a la desgracia en la hispanidad, en América, porque las tropas que están a punto de ser embarcadas para poder amansar lo que está pasando en América, pues esas tropas son utilizadas para ir contra la España tradicional o tradicionalista, porque el golpe de Estado lo único que sirve es para que esas fuerzas no vayan precisamente a luchar contra los criollos afrancesados liberales, y eso es lo que consigue las primeras fases de la independencia, que es durante la Guerra de la Independencia nuestra. Bueno, todavía hay levantamientos, pero ahí se ha tergiversado. Los primeros levantamientos, 1810, en Colombia, en lo que es ahora Colombia, Venezuela, en estos países, es muy curioso, ¿no? En Venezuela estaba leyendo cómo se hace la Junta Suprema a favor de Fernando VII, porque la lógica era: España ha sido invadida por Napoleón, ha puesto a Bonaparte como rey de España, España ya se ha perdido, pues vamos a conservar América como esa España que se puede todavía preservar de esta invasión napoleónica, de las ideas napoleónicas afrancesadas, ¿no? Y eso aparece en muchísimos documentos, primeras constituciones. Pero ya 10 años más tarde, en 1820, los criollos han sabido manipular esa situación y lo convierten, lo que eran luchas contra Bonaparte, lo convierten en luchas contra España, ¿no? Yo creo que estos son datos muy importantes y por eso esas dos Españas yo creo que están muy bien prefiguradas a principios del siglo XX y se van repitiendo en todos los conflictos carlistas. La Constitución de 1812, la PEPA, ha sido tildada por algunos escritores como masónica. ¿Qué papel jugó? Porque claro, esta Constitución es modelo para muchas constituciones hispanas, americanas. Entonces, sí. ¿Qué papel jugó realmente? ¿Es tan masónica y liberal? ¿Fue una condena para España esta Constitución o realmente fue un gran avance? No, a mi entender fue una desgracia. Fíjate, lo que pasa que, claro, en aquellos momentos de euforia casi de cruzada por una parte del sector del pueblo español contra Napoleón, la propia Constitución no podía manifestarse como lo que realmente muchos querían. Y entonces empieza, curiosamente, con una famosa invocación al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, un solo Dios. Es una
un marco trinitario, diciendo que de Dios trino viene toda potestad, tal, y de repente el segundo o tercer artículo ya dice que el pueblo tiene la soberanía absoluta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se estaban mezclando, intentando mezclar varias cosas. Pero, ojo, que esto es claramente la primera intención, es como una especie de imponer un modelo de España de tal forma que si vamos a muchas catedrales, esto yo lo veo en la catedral de Barcelona, pero hay muchas catedrales de toda España, obligaron los constitucionalistas a poner en las puertas artículos de la Constitución. Y todavía si uno tiene capacidad de ver, ya quedan restos, la de Barcelona se ve perfectamente, porque decían, no, lo que es la Iglesia queda sometida a este nuevo principio político que es la Constitución. Y fíjate si sería importante que en las primeras revueltas del siglo XX revolucionarias, por ejemplo, el Piamonte contra los Estados Pontificios o contra el Reino de Nápoles, que todavía es católico, cuando triunfan los liberales en el Reino de Nápoles, imponen la Constitución española, es la misma, se impone la Constitución española, porque ellos la veían como un modelo de digamos, de estructura para poder hacer su proceso de, en aquellos momentos no sé cómo lo llamarían, ahora llamaríamos de ingeniería social, lo veían como el instrumento apropiado. Igual que muchos utilizaron o usaron o construyeron la Constitución del 78 para hacer su ingeniería social y transformar una España, que era una cosa, en pocas décadas transformarla prácticamente en lo contrario. Y esa Constitución se aplica o se levantan, el Piamonte se levanta contra el Imperio Austrohúngaro, que está defendiendo en Italia los estados pontificios, porque el Piamonte es una zona que donde la masonería está absolutamente dominándolo todo, es una, bueno, y ahí estaba el satanismo y estaba la modernidad, estaba todo, pues ellos se levantan en nombre de la Constitución de Cádiz, con este nombre, o sea, proclaman la Constitución de Cádiz contra el Imperio Austrohúngaro. O sea que en la Constitución de Cádiz los que eran revolucionarios sabían que ese iba a ser el instrumento de transformación. ¿No nos perdonan? O sea, a España, el resto de Europa, el resto del mundo, no nos perdona por lo que fuimos. No, en absoluto. Esto yo, con un lenguaje quizás más teológico y más trascendente, lo dijo claramente Benedicto XVI. Ya no hablaba de Europa, hablaba del demonio. Decía, el demonio no le perdona a España lo que ha hecho por Cristo y por eso ahora quiere destruir España. Esto lo dijo Benedicto XVI para sorpresa de todo el mundo, ¿no? Pero, dejando de lado las creencias de cada uno, es evidente que desde la paz de Westfalia y desde que, digamos, gracias a España, es que claro, no se pensaba que gracias a España en el siglo XVI se frena el protestantismo y las fronteras del protestantismo quedan ahí donde se pacta la paz de Westfalia, porque si no el protestantismo se lo hubiera comido todo, porque Francia posiblemente, conociendo a los franceses que pactaban con los otomanos, con el Imperio Turco para ir contra España siempre, o sea, y con los protestantes para ir contra España, pues yo creo que Europa hubiera caído en manos hubiera sido una Europa protestante, con lo cual el catolicismo también hubiera acabado desapareciendo. Pero es que además España es la que lidera la derrota contra el Imperio Otomano y ahí, a partir de ahí empieza su gran decadencia el Imperio Otomano. Si no, imagínate, ahora estaríamos en una Europa que prácticamente una parte sería musulmana y otra parte protestante, ¿no? Bueno, ya un modelo bastante parecido al que estamos ahora, por cierto, ¿no? Pero eso España lo frenó. España, si estudiamos los procesos de civilización, que es de la Edad Media, digamos que son de cristianización, por no utilizar eufemismos, la primera gran cristianización se hace en las fronteras del Imperio Romano, ¿no? Pero es que la segunda gran evangelización se hace en América. Prácticamente toda América, al menos la América hispana y portuguesa, va a ser católica. Y luego ya en el siglo XIX vendrán algunas expansiones misionales por África, gracias también a los franceses y por Asia.
pero si no hubiera sido por España, posiblemente, a lo mejor, si hubiera ido a otro país y hubiera hecho la labor que hubiera hecho, no España, pues no ese país, yo que sé, Holanda o Inglaterra, etcétera, pues ahora tendríamos un cristianismo, el cristianismo estaría reducido a unas minorías de catacumba prácticamente, el catolicismo al menos. Y esto no se perdona, ¿eh? Y tampoco se perdona, digamos, como te lo diría, ¿no? Hay la leyenda negra o nos han metido en la cabeza la idea de que el católico, lo católico es signo de pobreza, ¿no? Esto lo hacen mucho los angloamericanos. ¿Veis cómo está México y cómo está no sé qué y cómo está... Son países pobrísimos y conflictivos porque eran católicos, ¿no? Pero esto no es así, porque lo que demuestra España es que bajo principios de orden católico, y esta es la importancia de Isabel la Católica, ¿no? que luego recoge Carlos V, primero de España y quinto de Alemania, y luego Felipe II, están siguiendo prácticamente el diseño que hace Isabel de Castilla en su testamento, Isabel la Católica. Pues si esto, digamos, lo que está demostrando es que se podía llegar a ser una potencia, digamos, económica, social, civilizadora, que siendo como somos, ¿no? Católicos o con un principio católico. Lo que no nos explican es que la miseria de esos países viene por la independencia, porque cuando esos países se independizan, en ese momento son los países más ricos del mundo, son los países, lo que va a ser los países hispanoamericanos, son parte de una primera potencia mundial, y en 200 años lo único que han hecho es desintegrarse, entrar en violencias endémicas, en corrupciones endémicas, en miserias endémicas, pero no por lo que hizo España, sino por lo que ya no pudo hacer España debido a precisamente que caen en manos de ese mundo anglosajón, ¿no? Sí, no te oigo. No te oigo. Sí, hablando del mundo anglosajón, ¿qué papel jugó en la independencia hispanoamericana? Bueno, fundamental. Cada viejo virreinato tiene su propia historia, ¿no? Pero por ejemplo, ya está muy claro como a principios del siglo XIX los ingleses ya tienen muy claro que tienen que controlar el Cabo de Hornos, para lo cual intentan ya la conquista de Buenos Aires. De ahí grupos de catalanes, de asturianos, que vienen desde Montevideo, consiguen, junto a fuerzas hispanas, repeler a los ingleses, pero pocos años después, cuando en Argentina las élites masónicas consiguen la emancipación, entonces esos ingleses que habían sido expulsados, esta vez son acogidos, sobre todo también su dinero, para, digamos, luchar contra las fuerzas realistas, contra las fuerzas de la monarquía hispánica. Encontramos los ingleses en Argentina, encontramos los ingleses en el ejército de Bolívar, unidades que llegan, evidentemente con dinero. Bolívar, hemos de pensar que viaja antes de la emancipación, viaja a visitar las logias inglesas, luego pasa por Francia y ya se va pactando lo que va a ser la distribución de América una vez caiga el Imperio Español. Todo eso se tiene que hacer, evidentemente, con muchísimo dinero, ¿no? Y entonces todo ese dinero lo van poniendo, evidentemente, los ingleses, ¿no? No solamente eso, sino que hay estudios que recogen la munición que Bolívar consigue gracias a los ingleses, la artillería, los fusiles. Bueno, es una cantidad de recursos que, curiosamente, y esto es muy interesante, pueden derrotar a las fuerzas realistas por un motivo, porque esto se ha estudiado. El imperio inglés, de los recursos que iba fagocitando en sus colonias, y esto en el libro también se trata, como las colonias es una mentalidad inglesa. Digamos, no existe el término colonia en el siglo XVI, en el siglo XVII, aplicado a los virreinatos. Ni siquiera provincia, no existe. Entonces, ¿qué pasaba en el imperio inglés? Que los recursos que conseguían en sus colonias está calculado
que un 80% iba dedicado sobre todo a reforzar el aparato militar de la corona. Por lo tanto, el ejército, el sistema de funcionariado y todo lo que tú quieras. En cambio, en la monarquía hispánica funcionaba lo que era el quinto real. La corona española se llevaba el 20% y el otro dinero que se podía extraer en oro, en plata, lo que fuera, todo se reintegraba en los virreinatos. Por eso los virreinatos eran tan florecientes. Y cuando un mexicano visita en el siglo XVII-XVIII, visita España y ve Madrid, se queda espantado y dice, Madrid es un villorrio sucio, ¿no? Comparado con México, capital, que era inmenso, que era magnífico. Entonces, ese digamos, dinero, bueno, esa forma de entender a dónde tenía que ir el dinero, es lo que hace también que en Hispanoamérica el ejército español es muy pequeño, Por eso puede ser derrotado por las fuerzas de los insurgentes, de los criollos, con el apoyo inglés. ¿Y por qué el ejército era cuantitativamente más pequeño en proporción que el del Imperio Británico? Porque los recursos no se iban a crear un ejército para controlar a la población, porque la población, fuera indígena, fuera mestiza, fuera lo que fuera, ya se sentía hispana. Con lo cual había un ejército muy pequeño, podríamos decir casi ridículo, se calcula incluso pues, en 20.000 soldados en México. Imagínate 20.000 soldados españoles en todo lo que era México, cuando México llegaba casi hasta Alaska, o sea, era ridículo. Y es verdad que en casos de conflictos, cuando los ingleses, que lo hicieron durante 200, 300 años, iban atacando puertos hispanos, pues era la población civil la que se armaba y iba, igual que se hacían los somatenes y los miqueletes aquí en España, pues la población civil era la que iba a luchar. Y entonces, bueno, nos da una visión completamente diferente si la comparamos España e Inglaterra, y también nos explica, por desgracia, que esos ejércitos, que eran pocos, pero ¿por qué? Porque era la concepción de España. No necesitamos un ejército en nuestro propio país, porque en nuestros virreinatos, porque los virreinatos era insospechado o insospechable que pudieran querer emanciparse, ¿no? Y entonces, bueno, son las dos grandes diferencias. ¿Qué aportaron las leyes de India al mundo? ¿Qué avances supusieron? Buah, las leyes de Indias, cuando las estudias, son espectaculares. A ver, llamamos leyes de Indias a muchas cosas, que van desde el testamento de Isabel II, que se considera una ley fundamental, había que obedecer, en la cual dice los españoles se casen con las indias, prohíbe la esclavitud, etc. Desde ese testamento, pasando por la controversia de Valladolid, los primeros 20 años del siglo XVI, están las controversias de Valladolid, están las leyes de Burgos y una serie de leyes que Carlos II, el último Austria, recopila, y esto llamamos leyes de Indias. Son unas 6.500 disposiciones legales, pero muy resumidamente lo que está diciendo, primero, los indígenas son, digamos, tienen tanta dignidad como cualquier habitante de Castilla, como cualquier castellano, en primer lugar. Y además hemos de pensar que poco antes del descubrimiento de América, cuando se va conquistando Granada y ya los reyes católicos van avanzando, era muy común hacer esclavos a los infieles. Por tanto, la idea de esclavitud no era ajena en aquella época. Pero Isabel tiene muy claro que no, estos son personas, ¿no? Por eso se dice que las leyes de Indias empiezan a entender el derecho de gentes, los derechos humanos en el sentido más pleno, la dignidad del matrimonio. Por lo tanto, los indios, como no son esclavos y las indias no son esclavos, las indias se pueden casar con españoles, derecho a la propiedad privada y sobre todo a la propiedad comunal, porque los españoles tienen que respetarlo. Hemos de pensar que ya sale en el testamento de Isabel la católica, pero cuando lo que va Obando en 1503 a la española, la isla española, va con la orden explícita de los reyes católicos ya de construir hospitales y educar, o sea, que se instruya, que se eduque, y hospitales para los indios, y hospitales
que además, según la recopilación que hace Carlos I, los hospitales tienen que ser para indígenas y para continentales, o sea que nada de segregación, nada de separación, y eso nos está dando la idea de la dignidad. En las leyes de Burgos, 1518, si mal no recuerdo, ya se establece para el indio 8 horas de trabajo al día, días de descanso, o sea, digamos, un régimen laboral que no encontramos en Europa hasta finales del siglo XIX. O sea, es impresionante. Es una cosa que la lees y la estudias y la comparas con lo que hacía Inglaterra o las leyes coloniales inglesas y dices, aquí no hay posibilidad. Curiosamente, esta dignidad que hacen las leyes, que otorgan las leyes de Indias, la rompe con la emancipación, donde por primera vez, primero, gran parte del exterminio de indígenas se produce, por ejemplo, en Argentina, se produce después de la emancipación. Son los que se han emancipado, los que deciden que los indios que habían sido favorables a la corona de España tienen que ser exterminados. Y entonces la población de Tierra de Fuego es absolutamente liquidada. Bueno, pero es que aparecen, en Chile, por ejemplo, aparece el primer museo, el primer zoológico humano. Miento, no es el primero, porque ya estaba en Francia, en París ya aparece, pero es en el siglo XIX, o sea, ya emancipadas los virreinatos y convertidos en repúblicas, lo que se dedican es a coger indígenas y meterlos en una especie de circos, de zoológicos, donde la gente iba y les echaba ahí cacahuetes, como si fueran... Esto ocurre en Holanda, esto ocurre en Bélgica, está registrado. En la exposición permanente en París, a mediados del siglo XIX, había pues una zona tenían negros que habían cogido tribus de africanos y ahí les echaban. Bueno, esto hubiera sido impensable. De hecho, Isabel la Católica, cuando Colón, en el primer viaje, llega a Barcelona y le ha traído indígenas, indios, y pensando que podrían servir ya para venta de esclavos, Isabel la Católica dice: van a ir de la China, estos indios tienen que volver a su tierra porque los indios tienen que estar en su tierra y nadie puede esclavizarlos. Esto, ya te digo, es que es tan inimaginable este paradigma que aparezca, y no solamente como una utopía, que eran también muy, muy típicas en aquella época, ¿no? Escribir utopías, no, esto es real. Y sí, y Colón fue castigado innumerables veces por los reyes católicos y llamado al orden cuando intentaba salirse de estos parámetros, ¿no? Son leyes que se aplicaron, evidentemente pudo haber excepciones, pero la monarquía tenía muy claro. Y luego, perdona que me enrolle, por ejemplo, para diferenciar las colonias de otros imperios con los virreinatos, es que los virreinatos tenían potestad, por ejemplo, legislativa. Podían legislar, tenían capacidad de iniciativa en fundar universidades, hospitales, lo que hemos dicho. Ninguna colonia de ningún imperio tiene una capacidad autónoma de legislar. En cambio, los virreinatos podían legislar, los virreyes, ciertamente nombrados desde España, pero los virreyes entraban como, digamos, en una sociedad organizada donde tenía esa capacidad, por ejemplo, legislativa. Esto es inimaginable. Sí, porque lo que no sabe mucho la gente es que en la independencia, en la liberación, entre comillas, de los territorios hispanoamericanos, la gente pobre, los indígenas y la gente pobre no querían dejar de ser españoles. Los que querían dejar de ser españoles eran la gente rica, los burgueses, ¿no? Para quedarse con los impuestos, digámoslo así, para no tener que dar nada a la corona, ¿no? Sí, porque es muy bonito estudiar cómo los corregimientos, esto es, España te contaba con, digamos, cuando descubre América, con una gran experiencia, que es que ha ido como conquistando al Islam la parte de la península que durante siglos había permanecido musulmana, y entonces se encuentra que tiene que volver a habitar, crear ciudades, bueno, atraer población, organización, y entonces eso le da como una capacidad a España de cuando llega a América, pues funda muchas ciudades, y en estas ciudades las figuras de las tierras comunales son fundamentales, porque a los indios
se les respeta no solamente su propia propiedad privada, sino las tierras comunales. Y esto era básico para la supervivencia económica de estos pueblos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la emancipación, y esto hay muchos testimonios, Bolívar odiaba a los indígenas, los odiaba a muerte, ¿eh? Y a los negros ya ni te cuento. Y ahora va ahora lo tienen como un mito de la liberación de las minorías. No, los odiaba. ¿Pero por qué? Porque los indígenas querían permanecer con los realistas, al lado del rey de España, y porque tenían la certeza clarísima que si ganaban los otros, las tierras comunales, como así fue, desaparecerían, serían expropiadas, se venderían o sea, las quedarían, se las repartirían entre los criollos y ellos caerían en la pobreza, que es lo que ha pasado, ¿eh? Por eso los indígenas en el siglo XVII y XVIII, claro, habría capaz con más miseria, pero estaban en un estatus socioeconómico muy bueno, ¿eh? Era como un campesinado, como en su momento fue el campesinado de Castilla, pues bien situado, bien asentado, ¿eh? En cuanto llega la emancipación, se quedan sin sus tierras, sin sus propiedades comunales, sin sus propias propiedades y además amenazados de muerte, porque los decretos de Bolívar contra, sobre todo, por ejemplo, Pasto, ¿no? Las zonas de Perú que se sublevan contra Bolívar, no quieren pertenecer a este nuevo orden de cosas, pues bueno, yo creo que ahí se están produciendo genocidios, auténticos genocidios. De hecho, todavía, si vas a estas zonas, Ecuador, Colombia, las zonas de Pasto, pues, y de Perú, pues te das cuenta que incluso se encuentran murales contra Bolívar. Es muy curioso, ¿no? Igual que Chiloé, por ejemplo, que es una zona donde, en Chile, una isla donde queda el último resto de hispanos fieles a la monarquía hispánica, digamos, hoy por hoy, todavía cuando se consideran casi son muy hispanistas y entonces cuando se sublevan contra el gobierno porque pone impuestos, porque les está oprimiendo el gobierno de Chile, pues salen con las Cruz de San Andrés y se manifiestan contra el gobierno como diciendo, con esta bandera éramos libres, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, y ya vamos para la hora de un programa. Voy a hacer dos últimas preguntas. La primera, obligada. Mensaje para Felipe VI, ¿qué le diría? Bueno, yo sería muy, con todo respeto, pero sería muy duro, ¿no? Yo le diría, usted no es un ciudadano cualquiera, es así, lo dice el marco constitucional, pero también lo dice el sentido común y lo dice la realidad de las cosas. Usted no es un ciudadano cualquiera y usted es responsable, tiene una responsabilidad. Yo creo que una responsabilidad que ni tú ni yo podríamos soportar, porque es una responsabilidad, primero, sobre la propia sociedad española, y haga usted una cosa o deje de hacer, por acción o por omisión, puede destruir España y, por tanto, tiene la responsabilidad en ese sentido. Y luego, para más INRI, una responsabilidad histórica respecto a la monarquía hispana y los pueblos que acogió la monarquía hispana. Usted va a ser un referente y entonces lo que usted haga bien y lo haga para el bien, pues tendrá un fruto. Lo que usted por omisión o por acción negativa nos lleva a un mal, pues va a hacer mal a muchísimos millones de personas, ¿no? Entonces, yo lo que le llamaría es que tomara conciencia de su responsabilidad histórica. Y ya finalmente un último mensaje que le diría a la audiencia que lo va a ver en España, en América, sobre todo a aquellas personas que, bueno, que se identifican con esa bandera que tiene detrás, que es la Cruz de Borgoña. Bueno, yo lo que les diría es muy sencillo. Es decir, en la historia ya está todo dicho, ¿no? Digamos, lo que estamos viviendo ahora es la reproducción del gran combate que durante siglos se ha estado produciendo entre la hispanidad como una forma, una cosmovisión de entender el hombre, el destino del hombre, ¿no? En su sentido más civilizado, más justo, más potente, o otras formas que tiene la capacidad ahora económica, mediática, de poder de engañarnos, no solo engañarnos, sino que además de sentirnos culpables por nuestra propia historia.
Entonces yo lo que le pido a la gente es que se acerque sin prejuicios a la historia, que eviten los neos, porque son, digamos, visiones absolutamente, además, académicamente pobrísimas, y que vayan descubriendo pues, lo que fue esos siglos de hispanidad. Y les prometo que uno que realmente quiera buscar su identidad en este mundo globalizado, disolvente, en este mundo que nos quiere hacer perder todo sentido de la existencia, pues revisando, va a encontrar maravillas que le van a ayudar a seguir en esta brecha, en esta lucha, en este combate que yo creo que todos los hombres estamos llamados en nuestra existencia a librar. Pues muchas gracias, Javier, por este programa y bueno, espero que nos podamos ver en más ocasiones, ¿no? Ya que ha sido la primera vez para seguir hablando de la hispanidad, ¿no? Sí, quedo a tu disposición y gracias por abrir tu ventana, ¿no? También a esta idea, insisto, que ya estoy tan convencido que va a ser una de las doctrinas potentes en las cuales nos tendremos la obligación de asirnos y digamos, y tenerla como nuestra, porque si no estamos perdidos. Y gracias a como tú también, que estáis ahí. Es lo que nos queda. Muchas gracias, Javier. Y voy a despedir. Si quieres, nos vemos ahora después, una vez que despida, nada, en 2 minutos. Javier Barraicoa, ya sabéis, tenéis su página web, barraicoa.com, escritor, es filósofo, tiene varios libros escritos, en su página web podéis encontrar toda su obra. Y es uno de los 16 hispanistas que han escrito a Felipe VI. Y como él dice, él tiene una responsabilidad, bien por acción, bien por omisión, pues tiene una responsabilidad hacia España, hacia la hispanidad y él está escribiendo la historia, para bien o para mal. Así que esta ha sido la primera entrega, que tendremos más sobre este libro que va a dar mucho que hablar, ¿vale? Pero no os preocupéis por nada, porque al final, la verdad, siempre nos hace libre. Venga, hasta luego. Nos vemos.